Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar qué fácil es dar un cambio de imagen radical a vuestros muebles viejos utilizando transfers para muebles de madera. Quedaros que os va a encantar el resultado. Para hacer esta transformación voy a necesitar, por un lado, lijas finas, imprimación, Chalk Paint en varios tonos, láminas transfer para muebles y por último un barniz incoloro para proteger todo el trabajo. El primer paso y seguramente de los más importantes es preparar adecuadamente la pieza. En este caso, esta mesita tiene un barniz muy antiguo que se cae solo, entonces como yo quiero un acabado muy liso voy a tener que removerlo por completo porque si no el acabado final sería un poco regulero. Así que con la lijadora eléctrica voy a alejar toda la superficie para eliminar este barniz antiguo. Comentaros también que lo que es la parte superior, la tapa, va a ir en madera natural, entonces ahí sí que requiere un poco más de preparación. Tendré que pasar varios grosores de lija, aplicar un sellador y por fin un barniz, pero eso os lo voy enseñando poco a poco. De primeras es lijar toda la pieza para que se caiga todo el barniz viejo que está suelto. Como os comentaba, la parte superior va a ir en madera natural, con lo cual yo esta sí necesito de lijarla bien, no solo remover el barniz que se cae solo, no, eliminarlo todo por completo. Así que en este caso sí que tendré que utilizar varios granos de lija hasta que la superficie esté completamente limpia de barniz y lisa. Elimino los restos de polvo del lijado, en este caso lo estoy limpiando con alcohol y mirad qué veta más bonita tiene la madera, la verdad que va a quedar preciosa. Y el último paso para que ya estuviera terminada las tapas de las mesitas es aplicar el barniz. En este caso voy a aplicar un barniz para madera incoloro con un acabado brillo. Voy a necesitar 3 manos de barniz para garantizar que esté bien protegido y que aguante bien el paso del tiempo. Recordad que siempre entre mano y mano de barniz hay que pasar con una lija muy finita. Y ahora nos vamos a centrar en lo que es la estructura de la mesita en sí. Van a ir pintadas en un tono claro, con lo cual yo le voy a aplicar una mano de imprimación. Es una madera que no tiene pinta de que vaya a sangrar, pero ante la duda voy a aplicar una mano de imprimación. Es importante siempre que la imprimación sea antitaninos o bloqueador de manchas para que no tengáis luego sorpresas desagradables que con el paso del tiempo la madera empiece a sangrar y os salgan manchas amarillas. Mientras se seca la imprimación, y recordar que es muy importante respetar siempre bien los tiempos de secado, voy a pintar el interior. Va a ir en un tono más oscuro, con lo cual no lo he aplicado imprimación, voy a pintar directamente. Como comenté al inicio, estoy utilizando Chalk Paint. La adherencia de la pintura es muy buena y más habiendo lijado. Así que el paso de la imprimación en el interior me lo salto y voy a pintar en un tono verde. Voy a crear contraste entre el interior y el exterior de la mesita. Mirad, este es un verde muy bonito, se llama verde inglés y voy a pintar pues todo el interior con él. Y de vuelta al exterior de la mesita, ya bien seca la imprimación, voy a pintar
toda la mesita en un tono, es un tono crema, es un tono muy bonito, muy cálido y va a quedar chulísimo. Voy a aplicar una mano de esta pintura en todo el exterior de la mesa. Dejo secar muy bien y aplico la segunda mano de pintura. En este caso voy a añadir algo diferente. Voy a pintar igualmente con mi tono beige, pero a la vez voy a utilizar también un tono blanco. Con el mismo pincel y en determinadas zonas voy a añadir un poco de pintura blanca. Con esto lo que voy a conseguir es dar un efecto de luminosidad, como si en algunas zonas le estuviera incidiendo la luz y por eso estuviera ligeramente más claro. Para los que no lo sabéis, en Exclusive Muebles nos gustan mucho los detallitos y lo que digo yo, las chorraditas. Así que mientras se seca la segunda mano de pintura, voy a añadir pues unos detalles en los laterales de los cajones. Voy a utilizar la pintura verde del interior y aplicando un sello en los laterales pues voy a decorar el cajón. El acabado del sello es muy parecido al acabado que se consigue aplicando un stencil, pero su aplicación es mucho más sencilla. De vuelta a la mesita voy a dar la última mano de pintura, pero no sin antes pasar con una lija fina sobre toda la superficie. En esta tercera y última mano de pintura voy a aplicar la misma técnica que apliqué en la segunda. O sea, pintar primero con el tono crema y a continuación con otro pincel y con un tono blanco voy a aplicar pues un poco de blanco en el centro. Esto me va a dar pues más luminosidad y crear un efecto degradado. Y doy por concluida lo que es la parte de pintura de las mesitas. Mirad qué bonitas han quedado. La verdad que podríamos dejarlas así perfectamente. Lo único, aplicar el barniz para proteger y colocarle los tiradores. El color es muy bonito, es un color neutro y encajaría muy bien en cualquier tipo de decoración. Pero en Exclusive Muebles pues nos gusta complicarnos o nos gustan los detalles. Así que a estas mesitas yo les voy a aplicar un transfer. Voy a utilizar este de Redesign with Prima que se llama Magnolia Blanca. Es un transfer con motivos florales, es bastante sencillo y veréis qué elegante va a quedar. Para los que no sabéis lo que es un transfer, pensar que es una especie de calcomanía o una especie de pegatina que se va a aplicar sobre el mueble. En el mercado hay dos tipos de transfer, estos que se aplican pues aplicando presión y otros que se aplican con agua. No sé si os acordáis de antiguamente que había unos tatuajes para que se aplicaban los niños, que ponías sobre la piel y luego le echabas agua por encima y se transfería. Pues los hay también así. Yo la verdad que los he probado y no me gustan nada, me parece que se guarrea un poquito. Estos no, estos la verdad que son súper limpios. Ese es una especie de pegatina, se puede recortar y lo aplicáis pues como queráis. En este caso yo he recortado las flores y voy a hacer mi composición. Esto lo bueno es que aunque utilicéis siempre el mismo transfer, cada pieza va a ser única porque os da muchísima libertad de poder aplicarlo como más os guste. La aplicación es muy sencilla. El transfer viene pegado a una película transparente y viene protegido por detrás con un papel blanco. Quitamos el papel de protección como si fuera un adhesivo normal, vamos,
y se coloca sobre la pieza. Se puede mover hasta que no se empiece a hacer la transferencia, se puede mover y hay margen. Así que yo lo pongo ahí y si veo que no me convence, pues lo puedo quitar. Cuando tengo claro el sitio donde va a ir, empiezo con la aplicación. Para ello voy a utilizar la herramienta específica de Redesign with Prima para aplicar transfer, pero se podría utilizar cualquier espátula de madera. También es importante tener a mano un bisturí o un cúter muy afilado para cortar el plástico en las zonas como por ejemplo en la apertura de los cajones o en mi caso en la apertura de la puerta. Y ya lo que es la aplicación en sí, como veis, es muy sencilla. Se trata nada más de frotar para transferir el dibujo del plástico, de la película plástica, al mueble. La presión necesaria pues se va adquiriendo un poco con la práctica. De todas formas no hay problema. Se levanta el plástico y se ve si el dibujo ya está transferido en la madera bien. Si no, pues es frotar un poquito más hasta que se pase todo por completo. He terminado de colocar la primera flor y voy a continuar pues aplicando esta otra. La voy a poner aquí más arriba y eso, como se puede recortar, podéis hacer la composición que queráis. El procedimiento es siempre el mismo, ¿vale? Una vez concluida la aplicación del transfer queda el último paso, que es proteger. Nosotros habitualmente siempre utilizamos barniz porque creemos que la protección que ofrece el barniz es mucho más duradera que la que ofrece la cera y en este caso pues muchísimo más. Vamos a aplicar 2 manos de barniz para proteger tanto la pintura como el transfer. En el caso de que tengáis un mueble que vaya a tener muchísimo uso o el transfer lo hayáis aplicado, por ejemplo, en un sobre de una mesa, darle 3 manos de barniz, ¿vale? Para garantizar que queda súper bien protegido y que el mueble os quede impoluto durante muchos años. Si os gustan los acabados con cera o le queréis dar una cera de color, como puede ser una cera blanca o una cera oscura, no hay ningún problema, aplicáis primero el barniz y luego le dais la cera por encima y así tenéis pues doble protección, la protección del barniz, que es la protección que de verdad va a evitar que se deteriore el transfer y la protección de la cera a la vez que decora. Yo en este caso voy a aplicar únicamente el barniz, 2 manos suficiente para que la mesita queden bien protegidas. Y lo último que nos queda es poner los tiradores. Los que tenían las mesitas originalmente pues no los hemos podido conservar porque estaban muy deteriorados, de hecho alguno estaba roto. Y vamos a poner unos nuevos bastante sencillitos y con esto damos por concluida esta renovación. Aquí están las mesitas terminadas. Mirad qué pasada. Me encantan. Este transfer creo que es súper bonito, súper elegante y con algo tan sencillo el cambio increíble que se consigue. Eran unas mesitas súper oscuras, muy pasadas de moda y ahora quedan ideales. Me encanta el detallito del color del interior, este tono verde que combina con las hojas del transfer, con las hojas del dibujo y creo que han quedado súper actuales. El detallito del sobre en madera, que aparte de que es una madera bastante bonita, también hace que vayan a resistir mejor el paso del tiempo, los laterales de los cajones, vamos, todo el conjunto. Estoy muy contenta con el resultado, espero que os guste tanto como a mí. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo dejáis en los comentarios y decirnos también qué os ha parecido esta transformación. Por último, pediros que si aún no lo hicisteis, suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos el siguiente vídeo.